Ok. Y entonces habíamos dicho de la clase pasada que íbamos a revisar el caso del enfriamiento de Newton, ¿no? Dice por ahí que cuánto dura fría su bebida espirituosa favorita. Mm, ya habíamos como observado las variables que teníamos, las relaciones que existen entre ellas, y a partir de ahí empezábamos a desarrollar como nuestro modelo matemático. Teníamos nuestro planteamiento del problema y luego pasábamos a atender ya la ecuación diferencial. Ya planteamos el problema. Lo que sigue es obtener la solución del problema. Y para eso, meramente, seguíamos de este lado, ¿no? Dijimos que la temperatura inicial era de 4 grados centígrados y la temperatura final era de 10 grados centígrados. Ok, entonces ya tenemos esta parte. Lo que sigue es solucionar este problema o la solución de la ecuación diferencial. Esto pasamos directamente de la ecuación de acá arriba, lo último que escribimos ayer, y vamos a resolverlo. Vamos a separar las variables, vamos a poner lo que depende de la temperatura del lado izquierdo y lo que depende del tiempo del lado derecho. Entonces esto me quedaría, Profe, ¿qué onda? no está compartiendo la pantalla. ¿Cómo? Perdón, qué bueno que me avisan. Denme por acá, presentar, ventana, whiteboard. Ya, perdón. Gracias chicos. Les digo que de repente entre manejar el OBS y esas cosas se me va la bien. Pero acá está, ¿no? Nos quedamos aquí en esta parte la última vez. Y lo que sigue es nada más resolver la ecuación diferencial que habíamos dicho, ¿no? La ecuación a la que habíamos llegado es la anterior. Y vamos a resolver esta parte, ¿no? Entonces, ok. Vamos a dejar lo que depende de la temperatura del lado izquierdo, lo que depende del tiempo del lado derecho. Donde esta temperatura ambiente asumimos que es más o menos constante. Entonces, vamos a ponerlo de este lado. Nos va a quedar que la derivada de la temperatura entre T menos T ambiente, donde T ambiente ya dijimos que es una constante, es igual a K de T. Luego, integrando en ambos lados, integrando, entonces llegamos al hecho de que nos va a quedar de este lado, ya tenemos el diferencial de la temperatura, de este lado tenemos el diferencial del tiempo. De este lado nos va a quedar voy a hacer un cambio de variable, ¿no? Porque aquí ya tengo, o más bien la integral que yo me sé es de este tipo. La integral que yo me sé es del tipo de u sobre u. Y la integral de esto yo ya sé que es el logaritmo natural de u. Entonces, para dejarlo en la forma en la que yo me sé, voy a hacer u igual a temperatura menos temperatura del ambiente, de tal suerte que la derivada de u sea igual a la derivada de t menos la derivada de una constante que es cero. Entonces me queda du igual a dt. Entonces nos quedaría esto como la integral de dt, que es igual a du por esta ecuación de acá. Entonces me quedaría du entre t menos t ambiente, que es lo que definimos como u. Y del lado derecho bota la constante fuera de la integral, k dt. Se van integral con derivada. Y entonces obtenemos que el logaritmo natural de u es igual a kt más una constante de integración, ¿no? Ya que tenemos esto, vamos a elevar ambos lados de la ecuación a una... Vamos a elevar la constante a
los dos lados de la ecuación. Entonces esto me va a quedar como e al logaritmo natural de... Ah, esperen, todavía me falta regresar a mis variables naturales, ¿no? Porque estamos en U y yo la quiero en temperatura. Quedar que el logaritmo natural de T menos TA es igual a KT más C, C1 vamos a llamarle. Y esto me quedaría como, vamos a elevar esto al logaritmo natural de T menos TA. Esto es igual a E a la KT más C1. Se me va exponente con logaritmo y me queda la diferencia entre la temperatura del objeto menos la temperatura ambiente igual a E a la KT. Ya dijimos que esto, como es una suma, yo lo puedo poner como un producto. E a la C1 sigue siendo una constante, entonces me queda que T menos TA igual a una constante 2 por E a la KT igual a esto. Y finalmente llegamos a que la temperatura es igual a C2E a la KT más la temperatura ambiente, ¿no? Esta sería la familia de soluciones pues del problema, ¿no? O de la ecuación diferencial. De la ecuación diferencial. Ah, soy un idiota. Olvidé hacer los reportes ayer. Bueno, ni modo, ahorita los hago. Y denme un minuto. Vamos a... Déjenme, les pongo por acá y saco la captura. Windows Alt. Ampersand. Ahí está. Ahorita nos ponemos. Porque ahí hice todo menos los reportes que tenía que hacer. Pero bueno, ni modo. Esto va a representar la familia de soluciones. Ya que tengo la familia de soluciones, lo que sigue o lo que toca es obtener la solución única o particular a mi problema de valores iniciales. Yo tengo que la temperatura inicial o la temperatura de interés es de menos 4 grados centígrados y la temperatura final en algún otro tiempo va a ser de 10 grados centígrados. En este caso yo necesito un valor de tiempo para poder obtener la constante. Entonces, lo que voy a hacer acá es decir, bueno, tenemos como condiciones iniciales o como condiciones de frontera vamos a tener lo que sigue. Vamos a tener las siguientes. Voy a tener el primer punto que la temperatura inicial al tiempo T0 va a ser de, ¿qué quedamos? 3 o 4 grados centígrados. Menos 4. La temperatura inicial va a ser de menos 4 grados centígrados. Y tengo acá que en algún cierto tiempo T0 esto va a alcanzar los 10 grados centígrados, ¿no? Por cuestiones técnicas, yo necesito entonces que aquí no solamente sea un tiempo final, sino que sea un valor numérico. Si no, pues me va a quedar ahí una f ahí que va a ser otra constante y que no la voy a poder determinar. Lo que hacemos cuando tenemos datos incompletos es ir a revisar la literatura, o bien revisar literatura o hacer un experimento. Cualquiera de las dos. Voy a decir que, por comodidad, voy a decir que esto me tomó 1.5 horas llegar de los menos 4 a los 10 grados centígrados. Que igual ya aquí va a estar medio... va a estar truculento porque aquí directamente ya me va a salir cuánto tiempo me dura la bebida.
Así que vamos a decir que me tardé 3 horas en llegar a los 16 grados centígrados naturales que estaba haciendo el ambiente, ¿no? Ok. Y este dato, obviamente, lo tenemos que sacar ya sea de la literatura o del experimento, ¿no? Digamos que lo sabemos por default porque es la temperatura que nos marca un termómetro o digamos que se hace el experimento cuando tú ya sabes que la temperatura a la que te está marcando el termómetro del refrigerador o de la nevera es de 4 grados, menos 4 grados centígrados. Entonces tú sabes con certeza que cuando inicia el experimento la temperatura de la bebida es de menos 4 grados centígrados. Y el otro lado es experimental, ¿no? Dices, bueno, en 3 horas ya estaba en 16 grados centígrados. Hay que hacer el experimento o bien revisar literatura para obtener estos datos. Pero bueno, ya tenemos esto. Vamos a aplicar la primera condición inicial. Entonces, T de 0 es igual a menos 4 grados centígrados. Yo lo puedo leer como que al tiempo igual a 0, la temperatura es igual a menos 4. Entonces, lo tengo acá arriba. Entonces la temperatura es igual a menos 4 cuando esto me queda C2 por E a la K por 0, que vale el tiempo, más la temperatura ambiente, que dijimos que es una constante, ¿no? Es una constante y vamos a dejarla como, vamos a ver cuál es la temperatura actual. Dice acá según MSN que estamos a 18 grados centígrados. Que tenemos una temperatura de 18 grados centígrados por acá. Entonces, vamos a hacer esta parte de acá. De acá ya me queda que K por 0 es 0 y E a la 0 es 1. Entonces podemos despejar directamente C2. Y me va a quedar que C2 es igual a menos 4. 18 está sumando, pasa restando. Esto es igual a menos 22, ¿no? C2 es igual a menos 22. Ya está. Y lo que sigue es aplicar la segunda condición inicial. La segunda condición inicial dice que T de 3 es igual a 16. Esto yo lo puedo leer como que cuando T es igual a 3, tiempo es igual a 3, temperatura es igual a 16. Y entonces vamos a ver de este lado cómo va a quedar. Me va a quedar que temperatura vale 3, temperatura vale 16 cuando T es igual a 3. C2 E a la K por 3, que es el tiempo, más la temperatura ambiente que dijimos que para este caso vale 18 grados centígrados. Entonces vamos a ver cómo nos queda esta parte, ¿no? Entonces nos va a quedar C2 ya lo conocemos, quiero conocer K. Esto me quedaría 16 menos 18 igual a C2 E a la 3K. Entonces vamos a quitar este C2 que me estorba. 16 menos 18 me quedaría menos 2 sobre C2 igual a E a la 3K. Aplicamos logaritmos en ambos lados. Bueno, vamos a sustituir de una vez para quitar este menos 2 porque si no se va a ver raro. ¿Por qué se va a ver raro? Porque si aplicamos el logaritmo a ambos lados me va a quedar logaritmo natural de menos 2 entre C2 igual al logaritmo natural de E a la 3K. En este caso se van logaritmo con exponencial y me quedaría logaritmo natural de menos 2 sobre C2 igual a 3K.
Y este se puede ver tricky o se puede ver engañoso porque me quedaría menos 2 entre C2 y ya sabemos que el logaritmo de un número negativo no existe. Pero si introducimos que C2 es igual a menos 22, esto me quedaría que 3K, oh, qué feo me queda ese 3, que 3K es igual a el logaritmo natural de menos 2 entre menos 22 menos entre menos da más. Esto me quedaría logaritmo natural de 1 en 11, ¿cierto? Y finalmente tendría yo que K es igual a un tercio del logaritmo natural de 1 onceavo. Y aquí ya tengo un valor como que numérico, pero voy a ponerlo en numerito meramente por comodidad. Vamos a ver acá, vamos a ver cómo es el mundo del revés. Sería logaritmo natural de 1 entre 11. Y esto me quedaría por, y esto dividido entre 3. Ajá, me queda menos 0.799. Regreso para acá. Y entonces esto me queda menos 0.799. Ya que tenemos esta parte, ya tengo mis dos constantes, ya tengo AC2 y ya tengo acá. Ya que tengo estas dos piezas, lo único que me resta es sustituirlos en la familia de soluciones para obtener una solución única, ¿no? Y entonces, la solución de mi problema es que la temperatura que depende del tiempo es igual a C2, que sería menos 22, por E a la K, que vale menos 0.799 por T, más 18 grados centígrados. Y esta es ya... Ay, dejé mi teléfono en la otra habitación. Bueno, no importa. Y entonces esta ya sería la solución del problema de valores iniciales, ¿cierto? Ya aquí pues ya nada más resta graficar e interpretar la solución, ¿no? En primer lugar, lo que podemos ver es que la constante es negativa, lo cual, si se fijan, del modelo que habíamos propuesto inicialmente, que es esta ecuación de acá, de t en t es igual a k por t menos ta, lo que me está diciendo que la constante sea negativa es que el cambio en la temperatura con respecto al tiempo va hacia abajo, es decir, va en decremento. Y eso indica, bueno, que estamos teniendo o que estamos analizando el fenómeno correcto. Si se fijan, yo en ningún momento impuse que la constante fuera negativa y es a través de las condiciones iniciales que determino que la constante es negativa y que estoy estudiando un caso de enfriamiento. Por otro lado, si yo pusiera que la temperatura inicial es de 10 y que llega hasta menos 4, estaríamos hablando acerca de que estamos teniendo el problema al revés, ¿no? O bien de que estamos calentando la bebida. Entonces, de ahí podemos ver que la constante es negativa. Podemos ver que tenemos una constante, o que cuando el tiempo vale 0 vamos a tener una temperatura constante. Y lo de ahí, pues ya nada más es interpretar la solución. Para hacer esto, vamos directamente. Déjenme reviso el chat. No hay nada todavía. Presentar ahora. Déjenme pongo por acá GeoGebra. Entonces ya pongo por acá, inicio la calculadora y directamente grafico, ¿no? Y es igual a
Menos 22. Menos 22 por E elevado a la menos 0.799 por X más 18 habíamos quedado, me parece. Y entonces en principio uno pensaría que tenemos meramente una línea, pero en realidad tenemos una exponencial, ¿no? Vemos que empezamos en una temperatura de menos 4, me parece. Al tiempo t igual a 0 empezamos a menos 4. Ya de ahí, conforme pasan, vamos a ver, al 0. A las 0.2 horas, que sería como la quinta parte, como a los 10 minutos ya estamos a 0 grados centígrados. Después tenemos que alcanzamos para la primera media hora, que sería el 0.5, donde intercepta el 0.5 con la línea azul, es la temperatura a la que estoy, aproximadamente 3 grados centígrados. Al pasar una hora, acuérdense que en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la temperatura, al pasar aproximadamente una hora, tendríamos una temperatura de más o menos 8 grados centígrados y los 10 grados centígrados, que es este punto de aquí, lo conseguimos como a la entre 1 y 1.5 horas, como a la 1. De hecho sale como el 1.25 horas. Ahora bien, a lo que me truje, yo empiezo con un punto aquí en menos 4, voy a utilizar aquí mis herramientas, voy a colocar un punto aquí en menos 4 y voy a colocar otro punto, no, ese ya no lo quiero. Profe, no sé si sea yo, pero no veo la gráfica. No ve la gráfica. Veo la No, yo pantalla. tampoco. Qué bueno que me dicen. Qué raro. Como que no está actualizando. Denme un minuto. Dejar de fijar tu presentación a la pantalla principal. No, si me gusta así. Dejar de presentar. Déjenme presento todo el navegador y gracias por avisarme. Vamos a utilizar este. Compartir. A ver. Ahí se supone que ya deben de poder ver mi pantalla. Sí, Ah, Ahora ya sí está, ya. profe. Órale. Chido, gracias. Gracias chicos. Entonces vamos a ver. Dijimos pues, ya queda así su gráfica. Y desde acá se ve esta onda, ¿no? Vamos a repetir esa parte. Sirve que lo grabo. Aquí está. Entonces ya sacamos la gráfica. La gráfica, si le damos un punto, lo voy a borrar por ahora. Lo único que hice fue poner directamente la ecuación que quiero graficar en el eje Y, sustituyendo temperatura, que es lo que va en el eje Y, por letra Y, y la variable tiempo por X. Y ahí graficamos esta cosa. Y entonces lo que sigue. Este punto no sé por qué conecta ordenada al origen. Y una raíz, qué chido. Ok, entonces lo que vamos a tener es lo que vemos acá, ¿no? Nos dice que al tiempo cero estábamos a una temperatura de menos 4 grados centígrados. Y lo que tenemos por acá es la escala de tiempo y lo que tenemos en el eje Y es la escala de la temperatura. Si quiero saber en qué tiempo tuve una determinada temperatura, lo que hago es, bueno, yo quiero saber a qué tiempo estuve a 5 grados centígrados. Ok, sigo la línea del 5 y veo dónde intersecta con la línea del tiempo. Que veo que por acá va a intersectar más o menos como en este bloquecito entre 0.5 y 1. Entonces diría yo que quedaría como a las 0.7, como 0.7 horas, que sería como 0.7 por 60. Eso quedaría 0.7 por 60 a los 42 minutos. Ya voy a estar a 3 grados centígrados. Y
Si quiero saber a qué temperatura estoy después de pasado un cierto tiempo, digamos que vengo aquí y digo, bueno, pues a las 2 horas sigo esta línea de 2 horas y veo dónde se intersectan con la línea azul, que es más o menos acá. Yo ya estaría como a los 13 grados y medio, ¿no? Que es donde intersecta esta línea. Ahora lo que nos atañe, lo que nos interesa acá es cuánto tiempo tengo desde que saco la bebida del refri. Vamos a colocar un punto aquí. Y el punto en el que llega a los 10 grados centígrados, que son este de acá, ¿no? Por otro punto por acá a los 10 grados centígrados. Ya que tengo los puntos A y B, lo que me interesa saber es la distancia en X que hay entre los puntos A. Vamos a hacer un poquito más alejamiento entre A y B. Entonces voy aquí al álgebra y de acá directamente ya me está dando las coordenadas de los puntos. Me está dando que el punto A está en el punto 0,-4 y que el punto B está en el punto 1.26 y 10.11. Entonces la distancia en el eje X es la distancia entre estos dos puntos en el eje X. Ya sé que la coordenada de A es 0,-4 y la coordenada de B es 1.26, 10,00. Entonces ya nada más me interesa a mí saber lo que ha pasado entre estos dos puntos. Entonces yo ya sé que la distancia de 0 a 1.26 es claramente 1.26. ¿Sí me entienden esa parte? Sí. Sí. Ok, Maggie. Y entonces ya queda lista esta parte. Y va pues. Y entonces esa es precisamente la respuesta que estaba buscando. Según mis cálculos y mis datos iniciales, tenemos alrededor de 1.26 horas, que serían aproximadamente, serían 1.26 horas por 60 minutos, tendríamos como 75.6 minutos. Tenemos más o menos como 1 hora 15 minutos para tomarnos nuestra bebida y que conserve todavía como que su saborcito chido, ¿no? Sin que se queme, sin que se azorrille, dicen por ahí. Ya por ahí también les dejé el reporte de caso práctico. Ya lo pueden ver ahí directamente en Classroom. Ya está ahí, les hice el caso como yo esperaría que lo hicieran ustedes. Desde el resumen, el tipo y selección de método, casi que lo pueden copiar y pegar porque va a ser muy parecido para todos los casos que puedan ver. Planteamiento del problema, si se fijan, les paso el tip. Yo utilizo dos extensiones o dos complementos para Chrome. Uno es para manejar las citas citables. Ya directamente ustedes pueden citar un libro, un artículo o un sitio web o un montón más de tonterías. Nada más pueden darle citar para encontrar el libro. Buscan, por ejemplo, cálculo de Stewart en Amazon. Van por acá, trascendentales tempranas de Amazon. Y por aquí les va a dar el ISBN. Aquí está, ISBN. Control C, lo copian. Lo pegan de este lado. Y ya pueden acá obtener la información del libro. Se los va a poner hasta acá. Bowson, Muñoz, Stewart. Aquí está. Pueden copiar directamente la cita e introducirlo en referencias con un vil y vulgar control V. Ya les da acá. Y para citarlo dentro del texto, pues ya lo ponen aquí. Pues donde estoy utilizando el cálculo, bla 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 bla. Finalmente será un despeje simple. Vamos a ver por acá. Y yo digo, esto lo dijo o lo hizo
perdón, no fue Semansky, fue Stewart. Copio el in-text citation y ya me sale acá como la forma de citar dentro del texto, para que tengan bien organizadas sus referencias y puedan citarlas en el momento en el que se les en el que crean más conveniente. La primera ecuación de acá, la otra extensión que uso es la de LaTeX. Esta ecuación la escribí directamente con el editor de ecuaciones de Google Docs, pero no queda tan bonita. A mí me gusta más cómo se ven estas ecuaciones de acá. Y estas ecuaciones de acá yo las hago en un sitio que se llama latex2png.com, donde pueden poner aquí directamente su ecuación, solamente que tienen que saber un poquito del lenguaje LaTeX. Pero igual no es difícil, igual pueden encontrar cualquier tutorial buscándolo directamente en Google o en YouTube. Por ejemplo, yo acá puedo poner frac de y en dx igual a coseno de 2x más 2x cerrado más elevado a la 3x cuadrada. ¿Qué otra cosa les puedo poner que se vea apantallante? Más frac diagonal partial y en partial z, y ya les da esta cosa. Y pues también pueden poner ahí todo el alfabeto griego, ¿no? Menos alfa por omega es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces me queda acá alfa, omega con mayúscula, con la primera mayúscula me da la letra mayúscula y con la primera letra minúscula me da la letra minúscula. Pero bueno, tips rápidos para que tengan ecuaciones bonitas en sus documentos. A cada figura recuerden ponerle su pie de página, que se vea bonito, igual de esta manera, pero ya por ahí pueden ver su documento. Déjenme cerramos esto de acá. Bueno, luego cierro porque luego aquí me voy a ventanear con toda mi demás chamba. Dejamos de compartir. Vamos a compartir ahora otra vez una ventana. Quiero que muestres Microsoft Whiteboard. Ya llegamos acá. Ya que tenemos Microsoft Whiteboard, ya podemos seguir de este lado y podemos seguir con los ejemplos que siguen. Entonces ya tuvimos aplicación de Edo, ya tuvimos los modelos lineales. Dijimos por ahí que también tenemos la parte del enfriamiento. Por ahí tenemos también otro ejemplo que sería la datación de lápiz de galaxia. Tenemos la vida media de un podemos por acá ponerlo como la vida media de una sustancia y básicamente hay que definir algunas cosas, ¿no? Vamos a definir, se quedó trabado. Bueno, vamos a definir que la vida media de una sustancia es lo que dura una sustancia en un cierto elemento. Ustedes saben que cuando tenemos un proceso radioactivo, lo que tenemos es que, por ejemplo, podemos tener un átomo de hidrógeno que va a tener un número atómico 2 y lo que pasa es que el átomo decae hacia, perdón, es una de helio y va a decaer hacia el elemento con menos electrones, que sería el hidrógeno, y esto desprende pues un electrón y este sale con una energía exageradamente alta. Esto hace que lleva la energía que se libera, se utiliza para calentar agua, el agua produce vapor y el vapor empieza a hacer girar una turbina que produce energía eléctrica. Entonces,
la vida media la vamos a definir como el tiempo que tarda en degradarse la mitad de una sustancia de átomos a, pues bueno, la sustancia que le toca, ¿no? En este caso sería, si yo tengo un mol de helio, la vida media sería lo que tardo en que ese mol de helio, o que la mitad de ese mol de helio, pase a ser hidrógeno. Entonces, vida media es el tiempo que tarda una masa o una cantidad a cero del elemento 1, vamos a llamarle N, en degradarse a A0 sobre 2 de N. Y pues que quede la otra mitad de la sustancia, ya va a ser del siguiente elemento M, ¿no? Entonces, básicamente acá lo que tenemos es que yo podría tener el siguiente problema. En este caso lo que sabemos es que la velocidad a la que se modifica la sustancia va a ser proporcional nuevamente dA en dt, la velocidad a la que cambia la sustancia con respecto al tiempo. Yo sé que es proporcional a la cantidad de sustancia activa en ese momento. Igual es un poquito más difícil que tengan la noción del experimento porque, bueno, ¿quién tiene experiencia con reactores nucleares, no? Desgraciadamente pues no tenemos esas capacidades, no tenemos esa industria aquí en México. Pero que vean que existe. Pueden ponerlo de esta forma y pueden poner condiciones iniciales, ¿no? Pueden decir que pueden ustedes ver que con condiciones iniciales, otra vez me llama la atención mi teléfono, pero se me olvida que está en otro cuarto. Digamos que tienen dos átomos, digamos que pasamos de radio a algún otro elemento. No sé cuál siga del radio, voy a poner que es el uranio, pero realmente no sé cuál es. Y lo que yo sé es que de mi sustancia, cuando han pasado 15 años, tengo yo que mi sustancia, cuando el tiempo equivale a 15 años, es igual a 0.999 cantidad de la sustancia inicial. Es decir, se redujo en un punto 001. La masa pasó o perdió un 0.1 milésima de su masa en 15 años. Entonces de aquí la solución para esta cosa, creo que ya lo pueden hacer ustedes mismos, ya nada más para que lo verifiquen de este lado. Tendríamos que la solución sería C, una constante, por E a la K por T. Aplicando la condición inicial, me queda que A cuando T vale 15, esto yo lo puedo ver como cuando T vale 15, A vale 0.999 a 0. Entonces tendríamos que 0.999 a 0 sería igual a C por E a la KT, que sería 15 por T. Y entonces de aquí ya puedo hacer un despeje, ¿no? No, perdón. Aquí sería C, la constante K no la conozco y T es el que vale 15.
Entonces tendríamos que 0.999 a 0 es igual a c por e a la 15k. Tengo dos constantes y una sola ecuación, me falta otra. Y la otra sería que yo sé que al tiempo cero había una cantidad de sustancia cero. Entonces yo ya sé que a de t igual a 0 es igual a 0. Aquí estamos aplicando la primera condición inicial y por acá voy a aplicar la segunda. Yo ya sé que a de 0 es igual a 0, entonces me quedaría a 0 igual a c por e a la k por 0, e a la 0 es 1, entonces me queda que a 0 es igual a la constante. De acá ya sé que c es igual a 0, entonces me queda que 0.999 a 0 es igual a c, que equivale a 0 por e a la 15k. Tenemos términos en común, que es a 0, y llegamos a que 0.999 es igual a e a la 15k y finalmente sacamos logaritmos. Me queda acá que 15k va a ser igual al logaritmo natural de 0.999 y que k es finalmente 1 sobre 15 por el logaritmo natural de 0.999, que esto da aproximadamente, vamos a ver, por acá, uno sobre 15, no, 0.999 entre 15 te odio, Bing. Google sí lo saca de inmediato. Entonces esto sería logaritmo natural esto da menos 0.0000066. Esto da menos 0.123466. Y entonces ya puedo yo tener mi solución para el problema en particular, que sería A, que depende del tiempo, o cantidad de sustancia que depende del tiempo, va a ser igual a la cantidad inicial de sustancia que tenga por e a la menos 0.000066 por el tiempo, donde el tiempo ya dijimos que está en años. Esto de acá lo podemos meter a la graficadora. Dejamos de compartir acá. Acá está. Dejamos de compartir acá. Me regreso a GeoGebra. Es que les digo que es una lata estar cambiando de escena. Presentar. Sí. No. Sí, me parece que ya lo subí, nada más igual no los he puesto en... Vamos a poner acá Meet. Ana Lilia, sí. Ahorita terminando esta clase les empiezo a subir los videos. Acá está. Vamos a poner por acá. Quitamos los puntos. Borramos. En este caso voy a necesitar una constante. ¿Cómo le pondré para que sea 0? Bueno, A igual a, no sé, 5 kilos. Y luego voy a poner por acá mi ecuación, que sería y igual a por e elevado a la menos 0.123466 por x
vamos a ir viendo cómo se supone que esto debería de caer. Exponencialmente, ¿no? Solo que por acá la haya regado. No, sí está más o menos bien. Creo que me equivoqué en este cálculo. Logaritmo natural de 0.999 entre 15. A ver, solo que me lo haya puesto al revés. Vamos a ver por acá. 1 entre 15 por esto, ¿no? Punto 466. Chip. Entonces nos queda esta parte. Y vamos a ir viendo cómo esto de acá ok, por acá vamos viendo el decaimiento y se va volviendo una parte lineal. Ok, eso es lo que estoy viendo. Entonces, en general, lo que vemos es que al tiempo cero teníamos 5 kilos o moles o 5 unidades de sustancia y a partir de ahí va decayendo, ¿no? En este caso no le puse la constante como es para que se alcance a ver cómo decae exponencialmente, que se alcance a ver la exponencial, pero lo correcto sería poner aquí estas 4 cosas para ver cuánto tiempo o cómo va decayendo, ¿no? Vemos que el decaimiento es sumamente lento cuando estamos en esta parte. Vemos a ver que para que yo pase de los 5 kilos que tenía como sustancia inicial a, digamos, 4 kilos, para que se degrade en un 20%, tendrían que pasar más de 500 años. En algún momento posiblemente llegue. Por acá está, ¿no? 400. Ah, no, es que tenemos 5 kilos. Yo quiero que llegue, pero al 4. Bueno, se entiende el ejemplo, ¿no? Me voy a tardar un buen en llegar a esa cantidad. Por eso, bueno, resulta que la energía nuclear es tan efectiva, ¿no? Regularmente me parece que 1 kilogramo de uranio es suficiente para mantener es suficiente energía para mantener caliente una casa o mantener el sistema de aire acondicionado de una casa grande durante todo un año. Y eso me parece nada más un kilito de uranio. Entonces, dejamos de compartir acá, nos vamos de vuelta al Meet, compartimos ahora una ventana, otra vez whiteboard, ya pusimos el ejemplo de la vida media, todavía nos queda poquito tiempo, ya pasamos esto de acá, ya pasamos el ejemplo de la temperatura, tenemos también ocultar. Tenemos también por ahí los circuitos en serie como ejemplos. Y para los circuitos en serie pues podemos tener una fuente de voltaje. Mi computadora haciendo ruidos raros. Una fuente de voltaje y después le conectamos un inductor, una bobina.
y le voy a conectar una resistencia. Por otro lado, tengo por acá, o puedo tener una fuente de voltaje y le puedo conectar una resistencia y un capacitor. Quién sabe qué estaré haciendo, pero ya terminó. Y entonces, de acá, ustedes me imagino que ya lo vieron por ahí en su, ¿cómo se dice? Curso de electrónica o de electricidad y magnetismo. Ya pueden saber más o menos de las leyes de Kirchhoff, una especie de leyes de conservación, ¿no? Ya sabemos que la suma de voltajes que proporcionen los elementos tiene que ser igual al voltaje que se esté gastando o que esté proporcionando la fuente, ¿no? Entonces, de las de Kirchhoff, tenemos que el voltaje debe de ser igual, o el voltaje suministrado por la fuente, debe ser igual al voltaje que se estén gastando los elementos pasivos. Los elementos pasivos sería el voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia. El voltaje del inductor vamos a ver que está dado por una constante L por la variación de la corriente en el tiempo y de la ley de Ohm, ya sabemos que, y de Ohm, ¿dónde lo pondré? Acá, como nota. Y Ohm nos dice que Victoria igual a Reina de Inglaterra, por lo tanto el voltaje que pasa a través de una resistencia es resistencia por corriente, más resistencia por corriente. Y esto de acá va a ser igual a una función del voltaje que depende del tiempo. Podría ser la que ustedes gusten y manden, ¿no? Un voltaje senoidal, un voltaje de tipo diente de sierra, un voltaje cuadrado. Ustedes dirán cómo es eso, pero es una función del voltaje. Entonces, de acá ustedes ya tienen cómo sería la ecuación diferencial para la corriente, ¿no? En este caso ya no es de variables separables, ya es de otro tipo y lo tenemos que resolver, por ejemplo, con el método de variación de parámetros. Similar sería el caso de acá, tendríamos que el voltaje de esta cosa sería el voltaje que circula por la resistencia más el voltaje que circula por el capacitor. El voltaje que circula por la resistencia es resistencia por corriente y el voltaje que circula por el capacitor sería sería 1 sobre la capacitancia por la carga, ¿no? Pero esto de acá yo lo puedo poner como la corriente al final del día sería el cambio en la carga por unidad de tiempo más 1 sobre C por la carga. Y entonces ya tenemos en este caso una ecuación diferencial para la corriente y en este caso obtengo una ecuación diferencial para la carga, ¿no? Y a partir de la carga pues puedo calcular la corriente. Un ejemplo de este tipo de problemas sería poner una batería de 12 voltios. Vamos a poner es positivo o negativo, me parece que es algo así el símbolo de batería. Y entonces esto me queda ya y vamos a conectarle un inductor con un L de 0.5 henrios y una resistencia de 10 ohms. Entonces, de mi ecuación diferencial, que es la que tengo acá arriba, tendríamos que el voltaje como función del tiempo, en este caso es constante y es un voltaje de 12 volts. Entonces tendríamos voltaje como función del tiempo igual a la inductancia por derivada de I en derivada de T más resistencia por I. El voltaje ya dijimos que es constante y que es igual a 12 voltios igual a L, que vale 0.5 henrios por la derivada de I en dt más la resistencia, que vale 10 por la corriente, ¿no? Regularmente estamos acostumbrados a ver este tipo de ecuación diferencial. Voy aquí a cambiar y la voy a cambiar por Y.
Y entonces esto me quedaría 0.5 o un medio de y en dt más 10y igual a 12. Si lo quiero en forma estándar, pues multiplico todo por 2 y me quedaría que dy en dt más 20y igual a 24. Y pues ya tenemos una ecuación diferencial de primer orden que ya sabemos cómo resolver, ¿no? Tendríamos que... me faltó por acá y hay que poner que... ya está. Entonces tendríamos que la solución de este problema, por ahí háganlo, chequenlo y revísenlo, tendríamos que y sería igual a 2024, y sería igual a 6 quintos más una constante e a la menos 20t. O bien, la corriente como función del tiempo, la corriente va a ser igual a 6 quintos más una constante por e a la menos 20t. Nada más necesito una constante, así que para resolver este problema de manera completa solamente necesito una condición inicial. Ese es otro ejemplo de este. Luego, déjenme ver por acá. No, pues ni modo. Que en su programa educativo, su programa lectivo, no vienen aplicaciones. Nada más se supone que nada más les debería enseñar a resolver ecuaciones diferenciales, pero luego les piden un proyecto de caso práctico. ¿Qué quieren de mí? Y entonces, ya tenemos también el caso de la electricidad o el caso del circuito eléctrico. Lo que sigue ahora, vamos a empezar a ver dinámica poblacional. Dinámica poblacional. Si tienen planeado hacer para su proyecto lo del circuito, les recomiendo que no lo hagan con un simulador porque les va a dar datos exageradamente parecidos al teórico, porque pues, es un cálculo basado en condiciones ideales. Entonces la ecuación diferencial no va a ser, les va a dar como demasiado perfecto. Si van a hacer el experimento, les recomiendo que lo hagan con un circuito real. Dinámica poblacional. Ok, aquí lo que habíamos quedado es lo mismo que habíamos visto para el crecimiento de las bacterias, ¿no? Básicamente tenemos que la razón a la que crece una población es igual o es proporcional a la población misma. Entre más humanos tengamos, más rápido va a crecer una ciudad o una población, ya sean humanos, sean conejos, sea lo que sea. Me están tragando los zancudos. Qué coraje. Si alguien tiene un buen remedio para zancudos, háganmelo saber. Pero bueno, seguimos. De aquí, esta ya la resolvimos y vimos cómo queda la solución o la familia de soluciones para esta ecuación diferencial. Y lo que vamos a hacer es jugar un poquito con esta función, ¿no? En este caso yo había mantenido la P como una población inicial, pero ¿qué pasaría si la población también depende del tiempo? Entonces vamos a asumir que voy a tener un dp en dt y voy a decir que no solamente depende de la población inicial,
sino que voy a tener que la razón o la K varía con el tiempo. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque esta ecuación va a tener de dos sopas. Si K es positiva, entonces vamos a tener que la población crece. Entonces, P aumenta o crece. Y si tengo una constante menor que 0, entonces mi población va a empezar a disminuir, dependiendo del signo de K. Ahora, ¿qué pasaría si mi función K fuera también una función de la población en general? Es decir, cuando hay muy poquita población, mi constante se vuelve positiva y entonces la población empieza a crecer o la ciudad empieza a crecer. Vamos a verlo así. Por acá tenemos la población. Voy a tener que, cuando tengo poquita población, cuando estoy, digamos, en esta región de acá, en la región que es, digamos, verde por este lado, voy a tener que mi constante es positiva y mi población va creciendo. Después llega un límite donde no sé bien qué pasa con esa cosa, pero cuando la población llega a un cierto límite, por acá digamos, ya se empiezan a pelear entre ellos y se empiezan a matar. Y eso hace que la población vuelva a bajar hasta que llega a límites estables. La población vuelve a subir y así se la lleva, ¿no? Eso sería el significado de que tuviera una constante de proporcionalidad que depende también de la población. Entonces, esta función me quedaría como dp en dt igual a una función que depende de la población, que quedamos que es P mayúscula por la población en sí. Entonces, esto de acá es una cosa que se llama, es una hipótesis dependiente de la densidad, evidentemente es densidad poblacional, y ya nos mete otro grado de complejidad a esta cosa. Un ejemplo de esta hipótesis dependiente de la densidad es la ecuación logística. La ecuación logística nos dice que o resuelve problemas en las que un entorno puede mantener vamos a ponerle un número n de individuos. Entonces, vamos a decir que cuando mi función P, que es esta la que determina la proporcionalidad, o que dice si crece o decae, puede decir que cuando P alcanza el valor de n, entonces esta función se vuelve 0. Y además voy a tener que, cuando mi población está cercana a 0 o es menor que n, vamos a ponerlo así, que mi función para una población menor que n va a ser igual a una constante r, y que nos da la razón a la que crece esta cosa, a la que, pues sí, a la que va creándose o a la que va multiplicándose la población. Entonces, yo lo voy a poner de la siguiente manera. Voy a decir que mi función es lineal, por dejarlo de alguna manera, ¿no?
voy a dejar que mi función de P la voy a modelar directamente como una constante por P más una constante 2. Y le voy a aplicar las condiciones iniciales. Ojo, esta de acá me la estoy sacando de la bolsa, me la estoy sacando de debajo de la manga. Estoy asumiendo que la función es lineal porque puedo. En este caso, si se fijan, el crecimiento no lo asumí que fuera lineal, podría ser cuadrático, senoidal, cosenoidal, exponencial, como ustedes quieran. Yo voy a empezar con el modelo simple, que es el modelo lineal. Y entonces ya tenemos esta parte y le voy a aplicar las condiciones iniciales, tal que voy a tener que cuando P es igual a N, F es igual a 0 y que cuando P es igual a 0 voy a tener que F es igual a R. Entonces, aplicando estas condiciones, tengo que F vale 0 cuando P vale N. Entonces tendríamos que 0 es igual a C1 por N más C2. Y de acá tenemos que F vale R cuando P vale 0. Entonces sería R igual a C1 por 0 más C2. Entonces ya sacamos acá que C2 es igual a R. Lo puedo sustituir en la ecuación de acá. 0 es igual a C1N más C2 que vale R. Y finalmente puedo determinar que C1 es igual a menos R sobre N. ¿Cierto? Y entonces yo ya podría poner mi función de P. Mi función de P yo ya la puedo modelar como C1 por P, que vale menos R sobre N por P, más C2 que vale R. Y ya tengo un modelo lineal para mi hipótesis dependiente de la densidad. Si lo sustituyo en la ecuación diferencial, sustituyendo en la ecuación diferencial, entonces esto lo podemos ver como dp en dt igual a una f de p por p, pero f de p ya dijimos que es esto de acá arriba, entonces me quedaría menos r sobre n por p más r por esto me quedaría por p, ¿cierto? Ok, esto de acá, entonces yo lo puedo convertir a una... Ay, jole. Yo lo puedo convertir a una ecuación con constantes, ¿no? Al final del día, este R es una constante y este R sobre N también es una constante. Ya dijimos que el número de individuos que puede mantener el sistema es constante, no puede mantener más de 100 individuos o 5000 individuos. ¿Qué más da? Un número. Entonces esto me quedaría P por R menos R sobre N por P, y esto yo lo podría poner como P por una constante A menos R sobre N, que yo le voy a llamar B, y a este R lo renombré A, menos B por P. Y entonces llegamos a dp en dt por igual a P por A menos B por P. Esta de acá es la llamada ecuación logística. Que de aquí pues ya nada más restaría darle solución por alguno de los métodos que ustedes ya conocen. En general, les debe de quedar que la solución a esta ecuación es P de t en este caso, debe de ser igual a la constante A por C1 e a la AT menos B por la constante C1 e a la AT por P.
esa es la solución de la ecuación logística. Faltaría aquí aplicar las condiciones ¿Por cuáles y por cuáles isotérmicas. métodos se podía resolver, profe? Se pueden resolver de hecho se los dejé también ahí en el documento que les subí a su tarea. Puede ser variables separables, puede ser variación de parámetros. ¿Sí era así? Creo que sí. Variación de parámetros. Por la ecuación algebraica auxiliar. Y creo que fueron los métodos que vimos. No recuerdo que tuviéramos más. Pero si no, siempre lo pueden meter a Wolfram y Wolfram ya les da ahí pistas sobre cómo se resuelve. Cinco y 7. Terminamos con esto. Y lo que sigue es analizar de este lado. Las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior, pero ya nada más tenemos sistemas más a resorte y cuerdas oscilantes, pero esto ya les va a tomar un poquito más. No, pues ya, esto yo pienso que igual los vemos la siguiente clase, aunque sea de rapidote, aunque sea de bote pronto. Dudas, comentarios, algo que quieran comentar, algo que quieran por ahí cotorrear, decir. No, profe, pues nada más a ver si tiene chance de subirnos las clases, ¿no? Bueno, por Sí, favor, pero sí Sochi. se las he subido, ¿no? Solo Bueno, estoy la viendo de hoy, 2.2. esta clase, Ok, Por lo ok, menos la de está bien. ayer. ¿Ayer qué y fue? la de ayer. Ayer fue 7, ¿no? Y ustedes son el Sí, 7 de 6.2, junio. ¿no? Sí, revísenle, ya está subida en Classroom. Clase 262-07-0621. Déjenme que lo abro en YouTube. Sí, una visualización del 7 de junio del 2021. Sí, ya la subí ayer, chicos. La clase de hacer ya está subida y la de ahorita, pues bueno, se está grabando, pero pues ahorita la termino de grabar, la trepo y la publico. Pero sí, ya están ahí en sus. Pues sí, ya está ahí en el Classroom, en el apartado de clases. Ya ahí están todas las clases, sino también directamente en mi canal de YouTube. Ahí pueden meterse. Se meten por ahí al canal. Y directamente pueden ver en videos. Les comparto la Sí, pantalla. profe, ya la vi. También lo pueden ver ahí La de ayer ya. en videos, que ahí dice subidas. Y ahí dice las últimas clases que he subido. Pero sí, cualquier cosa, igual sí están ahí por ahí las clases para que no tengan pendiente con eso. Y no sé, algo más que en lo que les pueda ayudar. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van con sus otras clases? ¿Puedo hacer algo por ustedes? Creo que no, profe.